Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 36. Tus amigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Dice en el significado, un pequeño significado de Srila Prabhupada, dice: el Señor Krishna se asombró al principio por el inesperado gesto de compasión de Arjuna y describió esa compasión como propia de los no arios. Ahora ya ha demostrado de muchas maneras la validez de sus declaraciones en contra de la supuesta compasión de Arjuna. La supuesta compasión. Lo que pasa es que la compasión real es por uno mismo en principio, ojo. Y el buen entendimiento de la filosofía es comprender que cada uno tiene su deber, como ya se ha explicado. Nosotros tenemos un plan a llevar a cabo en esta vida. Nosotros no hemos nacido por casualidad en este mundo y como seres humanos. Existen 8.400.000 especies de vida, de acuerdo a lo que dicen los Vedas, los libros más antiguos de la India. Entre ellos están los animales, los insectos y los bichos. Y de los seres humanos, solamente en el universo hay 400.000 tipos diferentes de seres humanos. Esa es la explicación de los Vedas, ¿no? Y entonces llegar a tener un nacimiento en esta tierra es el trabajo de muchas vidas, de muchas encarnaciones, reencarnaciones, para llegar a este momento. Y es cuando debemos aprovechar este momento. Entonces no es casualidad, como digo, que hayamos nacido en este mundo y no aprovechemos el haber nacido en este mundo para poder desarrollarnos y poder liberarnos de este cautiverio material, porque algunos creen que esto es el paraíso, pero no, esto es la Tierra. La Tierra es un planeta intermedio entre lo que es el infierno para algunos. El nombre, digamos, el nombre cambia. En la India se llaman los patalas o los planetas bajos, y entre el cielo, que también en la India le llaman los planetas celestiales, donde tú puedes alcanzar o se te devuelve todo lo bueno que hiciste, se te devuelve en los planetas celestiales, pero tarde o temprano tienes que volver a nacer en la Tierra para poder liberarte. La liberación significa cuando ya dejas de reencarnar, de nacer en este mundo material, y ya directamente te vas al cielo espiritual, o bien depende de algunas personas que en vez de irse al cielo espiritual se van al Brahmayoti, como ya lo expliqué, la luz, la refulgencia de Dios o de los planetas celestiales. Entonces, bueno, aprovechemos, ya que estamos en este mundo material y estamos que somos animales con conciencia, para poder crecer como seres humanos, para poder crecer como entidades vivientes, para no tener actividades animales, porque ya para animales está el resto. La diferencia, ya dijimos que la diferencia entre el ser humano y los animales es la conciencia. Nosotros tenemos que aprender a establecernos en la conciencia y realmente vamos a encontrar ahí la felicidad, ¿no? O sea, aprovechemos este momento de haber nacido en esta tierra, porque no es casualidad que hayamos nacido en esta tierra, y no es casualidad que hayamos nacido en la familia en que nacimos, en el lugar en que nacimos y cómo nos hemos desarrollado en nuestra vida. Jai Hare Krishna. Namaste.